Buenos días, mi nombre es Carla Geminian y en este video les estaré hablando sobre el síndrome de triple X con el objetivo de entender y comprender un poco más de este tema. Les estaré mencionando sus características, las causas y síntomas. Entonces, el síndrome de el síndrome de triple X es caracterizado por la presencia de un cromosoma X adicional, o sea, 3 copias del cromosoma X en lugar de las 2 copias en cada una de las células. La copia adicional del cromosoma X resulta en estatura alta, problemas de aprendizaje y otras características en algunas niñas y mujeres afectadas. En aproximadamente el 10% de los casos hay convulsiones y problemas en los riñones. El síndrome de triple X suele ser consecuencia de un problema durante la separación de ambos miembros de un par de cromosomas en la división celular, o sea, en la no disyunción en la meiosis. Aunque en un 20% de los casos se debe a una falta de disyunción poxigótica. Las madres de las afectadas tienen una edad avanzada en más del 30% de los casos. La edad materna avanzada es asociada a una mayor probabilidad de eventos de no disyunción. En un 10% de los casos observa mosaicismo con la combinación de diversas líneas celulares, lo que quiere decir que algunas células de la persona afectada tienen diferentes números de cromosomas y el tratamiento se basa en los signos y síntomas que éste presente. Entonces, entre las causas del síndrome, estas pueden resultar en una copia extra del cromosoma X en cada una de las células de la afectada. Como resultado, cada célula tiene 47 cromosomas en vez de 46. Algunas afectadas tienen este cromosoma extra en únicamente algunas de las células, así que algunas células tienen 46X y otras 47XX. Esta condición se llama mosaico. Se piensa que las señales y síntomas de la trisomía X son causados por una sobreexpresión de los genes en el cromosoma X, ya que hay un cromosoma X extra. En la mayoría de los casos de triple X no son heredados y resultan de un evento que ocurre durante la formación de las células reproductivas, o sea, durante los esas células reproductivas como óvulo o los espermatozoides. Un error durante la primera división de los cromosomas se llama no disyunción en la meiosis y resulta en células con un número anormal de cromosomas. En aproximadamente 20% de los casos se debe a una no disyunción poxigótica, como ya había mencionado anteriormente. Y en un 30% de los casos se le acuña a la trisomía X. Esta se observa en una edad materna avanzada, asociada a una mayor probabilidad de eventos de no disyunción. En los casos en que hay mosaico, se observa en aproximadamente el 10% de los casos. Y existe combinación de diversas líneas celulares y puede haber combinaciones que incluyen el síndrome de Turner. En estos casos el cuadro clínico es muy diverso. Si hay mosaico con el síndrome de Turner, puede haber las manifestaciones del síndrome de Turner como el cuello pequeño y alado, anormalidades de miembros y problemas en varios órganos y otras características. Entonces, entre los síntomas que podemos mencionar, las personas afectadas con esta condición mayormente son del sexo femenino y en la mayoría de los casos son más altas que lo normal, pero no tienen ninguna característica inusual y no hay ningún tipo de problema de salud. La mayoría tienen un desenvolvimiento sexual normal y son fértiles. Los rasgos físicos más comunes incluyen estatura alta, pliegues espicánticos y en algunos casos puede haber problemas de aprendizaje, retraso en el lenguaje, atraso del desenvolvimiento y atraso motor, dificultades de comportamiento, problemas psicológicos como déficit de atención, trastorno del estado de ánimo, incluyendo ansiedad y depresión, y trastorno de adaptación.
y convulsiones en un 10% de los casos, no en todos, pero sí en un 10% de los casos. Anomalías geniturinarias, también un 10% de los casos, y anomalías de riñón. Y fallo ovárica prematura. Existen algunos relatos de casos de malformaciones cardíacas y también casos de malformaciones gástricas. Entonces, hasta aquí mi exposición. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y que hayan